Ahora vamos a clasificar los triángulos según sus ángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, o sea un ángulo que mide 90 grados. Por ejemplo, este triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto aquí. Les muestro otros ejemplos. Este triángulo también es rectángulo. Este triángulo también es rectángulo. Todos estos triángulos que les estoy mostrando son todos rectángulos. Este es rectángulo. Sin embargo, si yo hago así, este triángulo no es rectángulo porque ni este ángulo, ni este ángulo, ni este ángulo mide 90 grados. El triángulo rectángulo debe poseer el ángulo recto. Por lo tanto, aquí no es rectángulo, aquí sí es un triángulo rectángulo. Un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos son menores que 90 grados. Observemos de que los ángulos, aquí es acutángulo porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí sigue siendo acutángulo. A todos estos casos, todos estos son ejemplos de triángulos acutángulos. Sin embargo, aquí no es un triángulo acutángulo. Aquí sería un triángulo rectángulo. Aquí vuelve a ser acutángulo. Y aquí mucho cuidado porque aquí dejó de ser acutángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor que 90 grados. Aquí no es este no es un ejemplo de un triángulo acutángulo. De hecho, después lo vamos a ver, es un triángulo obtusángulo. O sea que un triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos menores que 90 grados. Los tres ángulos tienen que ser menores que 90 grados. Un triángulo es obtusángulo si uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Y aquí lo podemos ver claramente. Este ángulo mide 45 grados, este mide 30,96 grados y este mide 104,04 grados. Y observemos que sigue siendo obtusángulo y aquí sigue siendo obtusángulo, pero aquí, por ejemplo, deja de ser obtusángulo. ¿Por qué? Porque los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí, en este caso, sería acutángulo. O sea que para que sea obtusángulo, uno de sus ángulos tiene que ser mayor que 90 grados. Puede ser cualquier ángulo, eso es indistinto. Fíjense, aquí también estamos ante un ejemplo de un triángulo obtusángulo porque tiene un ángulo mayor que 90 grados y eso ya es suficiente para que sea obtusángulo. A continuación vamos a ver la relación que existe entre la clasificación según sus lados y qué sucede con cada uno de los ángulos en cada una de las clasificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de triángulo equilátero, veamos qué sucede con los ángulos interiores. Podemos ver que los tres ángulos interiores son iguales, miden igual. De hecho, siempre miden igual, siempre miden 60 grados los tres ángulos interiores. Fíjense que por más que cambie a otro triángulo equilátero, siempre los tres ángulos interiores van a medir 60. Veamos qué sucede con los ángulos interiores del triángulo isósceles. Observemos de que tiene dos ángulos que miden igual y uno distinto. Ustedes lo pueden ver. Aquí estoy graficando otros triángulos isósceles y fíjense de que estos dos ángulos miden igual y este tercero mide distinto. O sea que tiene dos ángulos iguales y uno distinto. Aquí lo podemos ver claramente que estos dos ángulos se mantienen igual y este mide distinto. Y en el triángulo escaleno vemos que los tres ángulos miden distinto. Fíjense, al ser escaleno ven que los tres lados miden distinto, por lo tanto también los ángulos miden distinto.